te damos gracias una vez más por este tiempo. Yo le invito a mi hermano que allá desde su casa bendiga el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es día del Señor, día en donde nos reunimos en nuestras casas, donde usted ahí en su casa junto con su familia puede honrar a Cristo Jesús. Yo le invito a que usted, si tiene esta transmisión en el celular, si hay manera de conectarlo al computador o al televisor, háganlo. Y mi hermano, sabemos que la presencia del Señor está allá con usted también en su casa. Entonces, dele gloria al Señor. Yo invito a los niños, a todo aquel que está viendo en este momento, a que exalte el nombre del Señor. Levante sus manos allá donde está, cierre sus ojos y dígale: Cristo Jesús, grandes son tus misericordias. Cristo Jesús, tú eres todopoderoso, tú eres alto, eres sublime y no hay nadie más como tú. Ha pasado una semana y de cuántas cosas nos has librado. Señor, gracias por aquellos que han tenido que salir a su trabajo, a hacer diferentes actividades, pero siguen disfrutando de tu bendición, siguen disfrutando de tu provisión, Señor. Y hasta este día, Señor, tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando, Señor. Hasta este día tu bendición ha seguido estando con nosotros, Señor, y lo seguirá estando, Señor. Creemos que así es. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Allí de su casa, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos. Aunque no nos estamos reuniendo en un templo, pero en casa usted sí se está reuniendo con el propósito de alabar a Dios, con el propósito de honrar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a entonar esta preciosa alabanza y vamos a alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Esto dice así: nos hemos congregado en este día para darle gloria. Música tocamos, las luces elevamos para darle honra. De júbilo Ha llenado este lugar su casa con el propósito de su nombre levantar. Díselo. Alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos su honor y majestad. Y alabarle y adorar A Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. sin duda lo sabemos. Su presencia se está manifestando. Sentarse sobre el trono de nuestra adoración. Dejamos que lo viene sobre toda creación. Alábelo, hermano. Alabarle, solo a Él.
el Rey. Alabar y adorar, y alabarle, adorar a Jesús el Rey. Dice una vez más, alabar y adorar, y alabarle, adorar a Jesús el Rey. Oh sí, Señor, te alabamos. Dale fuerte ese aplauso al Señor allá en tu casa. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie si estás sentado y alaba al Señor. Glorifica al Señor. Alábale, alábale con todo tu corazón. Gloria a Dios. Queremos que Cristo Jesús guíe nuestros pasos, ¿verdad? Y acá en la tierra lo alabamos, en casa lo alabamos, pero en el reino de los cielos lo vamos a hacer por toda la eternidad. Y siempre estarás A mi lado, todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tomaré tu mano, ¿qué va a pasar? Seguro yo voy a estar, guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Oh Señor, te alabamos, oh Dios. Te bendecimos. Recibe la gloria. Siempre estarás a mi lado. todo tu amor me cubrirá. Mientras yo Tomaré tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Dice una vez más, y en mis caminos Corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos. Mi hermano, ¿qué tal si le dices allá desde tu casa? Díselo, Señor, yo voy a alabarte. Yo voy a alabarte aquí en la tierra. No importa que no esté en el templo, pero en mi casa hay un templo de alabanza y de adoración. En mi casa hay un lugar de altar al Rey. ¿Y qué tal si le dices, Señor? Y mis caminos, corrige mis pasos. No fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. La última vez, guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero
Es ese Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra. A Él sea la honra y la alabanza. Dice así. Hay un canto que se escucha desde el cielo, un sonido que es eterno y victorioso. Oh, 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 soy un nuevo cantar. Y la tierra reconoce su alabanza, es el canto de sus hijos que le aman. Oh, soy un nuevo cantar. Yo quiero esto gritar. Díselo. Y a Él sea la gloria. Y a Él el honor. Sí, a Él sea la gloria. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Vamos, dile una vez más. Hay un canto que se escucha desde el cielo, un sonido que es eterno y victorioso. Oh, 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 soy un nuevo cantar. La tierra reconoce su alabanza, es el canto de sus hijos que le aman. Oh, soy un nuevo cantar. Yo quiero esto gritar. Díselo. Y a Él sea la gloria. A Él el honor. A Él sea la gloria. A Él digno, Señor. Nadie más a la gloria, sino solamente Dios. A nadie más a la honra, aunque la higuera no florezca, pero con todo nos alegraremos en ti, el Dios de nuestra salvación. Y a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Oh, gloria a Dios. A ti sea la adoración, Señor. Tal si levantas tus manos y le dices: y a Él sea la gloria. A Él el honor. Díselo la última vez. A Él sea la gloria. A Él el honor. Este es el tiempo de adorar al Señor. Este es el tiempo de honrar al Señor. Este es el tiempo de decirle al Señor: yo confío en ti, yo espero en ti, yo descanso en ti. Si estás en casa y estás enfermo, dile al Señor: yo espero en ti,
Yo confío en ti. Yo sé que este tiempo ha sido difícil para muchos, donde las finanzas han sido probadas, donde el dinero, la economía ha escaseado. Pero mi hermano, le recuerdo en esta mañana la palabra que decía el siervo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Él sea gloria. Alaba al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él te ha amado, Él te ha perdonado, Él te ha restaurado, Él te ha sanado, Él te ha librado de la muerte. Por eso honra a Cristo Jesús. Honra a Cristo Jesús. Honralo, honralo. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Gracias por ser nuestro Dios proveedor. Deleítate adorando al Señor allí en casa. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro salvación en tu presencia. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 No llores más, no te preocupes más. A través de este tiempo de adoración, dile al Señor, yo corro hoy a ti. Dile al Señor en esta hora: Señor, yo corro a ti, yo corro a ti, yo descanso en ti. Dile: yo espero en ti, Señor, en tus promesas, Señor, en tus palabras, Señor. Vamos, díselo. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Vamos, díselo una vez más. Correremos hacia ti. Corre, corre, corre hacia el Señor.
el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Allí en tu casa levanta tus manos y díselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Padre, yo oro en este momento por aquellos en donde ha faltado la fe, por aquellos que están pasando por esa prueba, que están pasando por esa enfermedad. Señor, yo oro para que tu presencia esté en esa casa, esté en ese hogar, Señor, para que tú estés pastoreando, visitando, Señor, para que tú estés dando nuevas fuerzas a aquel que se siente desfallecer, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que esas promesas que tú has dado un día a ese pueblo, Señor, a ese tu pueblo, Señor, a ese tu amado, tu amada, Señor, hoy nuevamente las recuerden, Señor Jesús, y se deleiten en ti, Jesús, se deleiten en ti, Señor. Padre, sabemos que esto es un tiempo crítico, Señor, para nuestra nación, para el mundo, Señor, pero que el corazón de los gobernantes y de la humanidad, Señor, se vuelva a ti, Señor, que corran hacia ti, Señor Jesús, que corran hacia ti, Señor Jesús. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque te hemos alabado hoy, porque te hemos bendecido, Señor, y sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor Jesús, y que así como se deleitaron dándote honra y gloria, Señor, se deleiten ahora escuchando tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, el Señor les bendiga. Qué bendición tan linda es tener una oportunidad más en este nuevo día más de vida que el Señor nos ha regalado. Qué bendición tan hermosa, qué bendición tan linda la que tenemos en nosotros en estudiar la palabra del Señor. Tengo una palabra maravillosa para usted, una palabra de vida, una palabra de gozo, una palabra que va a levantar su ánimo, una palabra que lo va a acercar más al Señor. Preste atención a esta palabra. Nos gozamos en las alabanzas. Ahora es el turno de Dios. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y mire lo que dice su palabra bendita, su palabra santa en medio de cada uno de nosotros, en medio de su pueblo. En el libro de Génesis, en el capítulo número 47, versículo número 27, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Amén. Que Dios, nuestro Señor, añada bendición a nuestras vidas a través de la exposición de su bendita y santa palabra. Qué libertad tan interesante. En primer lugar, vemos en este hermoso versículo cómo Israel, aunque fue tremendamente maltratado, fue extranjero en la tierra de Egipto, pero tomó posesión de ella. Tomó posesión de esa tierra. Dios lo llevó hasta ese lugar. Y mire, tanto impedimento que hubo, tanta oposición que hubo, pero eso ayudó al pueblo a que creciera, a que se multiplicara, a que abundara de una manera tan maravillosa, a que llegara a llenar la tierra de Egipto, la tierra del que le iba a esclavizar, la tierra del que le estaba haciendo cosas tremendas para impedir que buscara la presencia maravillosa de nuestro Dios. Entonces, Israel, aunque era extranjero allá en Egipto, sin embargo,
tomó posesión de esa tierra. No era la tierra prometida. La tierra prometida era mejor de la que tenía Egipto. Una tierra maravillosa que iba a fluir leche y miel, que era dada por el mismo Señor. Esa tierra preciosa era para el pueblo de Israel. Bueno, allí en la tierra de Gosén, ellos tomaron posesión, o tierra de Rameses. Allí estaban todos. Llegaron todos a ese lugar, a esa provincia, a esa ciudad, y resulta que se extendieron por todo Egipto. Y fue tan maravilloso lo que Dios hizo en ellos que empezó a moverse de una manera preciosa. Ellos eran extranjeros, y esto de extranjeros es advenedizos, es forasteros, foráneos, es peregrinos. Eso era el pueblo de Israel allá en esa tierra, pero no iba a estar por toda la vida, para toda la eternidad, no iba a estar allá. El Señor les dijo 400 años, duraron 430 años, y sin embargo ellos no eran pobres en esa tierra, recibieron mucha bendición de Dios para ellos, para sus familias, para todo el pueblo de Israel. Por eso era que el pueblo de Egipto les tenía temor, pero aunque les tenía temor, los dominaba, los controlaba, los manipulaba, hacían lo que quisieran con ellos. Y eso era terrible, porque parecía que eso impediría que el pueblo creciera, pero resulta que no. Tomó posesión de esa tierra y empezó allí a multiplicarse, a aumentarse, a crecer en gran manera. Esa era la bendición de Dios. Esa era la promesa del Señor para ese pueblo. Allá Dios los bendijo tanto, pero tanto que en poco tiempo se multiplicaron. Los egipcios se asombraban, pero ¿cómo es que el pueblo de Israel en poco tiempo tiene mucha gente? Era la bendición que venía del cielo, la bendición del Señor, la bendición del poderoso Dios. La iglesia somos también extranjeros y advenedizos en este mundo. Vamos de paso, nos persiguen, y en la antigüedad persiguieron mucho más a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, la iglesia del Señor, como el pueblo de Israel, crecía, se multiplicaba. Donde tomaba posesión la iglesia, crecía y seguía creciendo, y se iban para otro lugar y seguían creciendo. Esa era la bendición de nuestro Dios. Esa era la bendición ayer para el pueblo de Israel, hoy para la iglesia del Señor. Crecieron tanto, se multiplicaron tanto, porque la bendición de Dios ahí estaba. Así como Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida con mucha oposición, con muchos problemas, pero sin embargo Dios los sacó de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Así sucede con la iglesia. Un día Dios nos sacará, Dios nos levantará de este mundo, porque este mundo no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allá en esa bendición tan grande que tiene nuestro amado Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si sufrió Israel para salir de Egipto, para salir del mundo hacia la tierra prometida, pues imagínense, la iglesia del Señor también ha sufrido en esta tierra, pero un día llegará al cielo. Seremos vencedores, seremos victoriosos. Dios ha prometido todo esto para que le sirvamos, para que le busquemos, para que le amemos con todo nuestro corazón. Nos vamos para el cielo. Israel se fue a la tierra prometida. Para nosotros es el cielo. Allá vamos a estar por toda la eternidad. Vamos a mirar otros versículos en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Éxodo, capítulo número 1, versículo número 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y les amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Tremendo, tremendo. Bueno, en primer lugar, el versículo número 7 dice que los hijos de Israel fructificaron. ¿Y qué es esto de fructificar? ¿Qué bendición tan linda es esto de fructificar? Esto es granar, dar, producir, beneficiar, rendir. Todo eso quiere decir fructificar. Y ellos fructificaron porque tenían la compañía de Dios, tenían la presencia de Dios, tenían la bendición de Dios. Por eso ellos hacían todo esto que era fructificar. Gracias a nuestro Dios. Por eso era que todas sus tierras producían. Todas sus tierras eran maravillosas, aunque pertenecían a la tierra de Egipto, pero eran más bendecidas que los mismos egipcios. Producían más y mejor que las tierras de los egipcios. No solamente allí o en Gosén, y también el mismo Gosén es Ramesés, pero allí no solamente esa tierra, sino en todo Egipto estaba la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Eso era fructificar. También se multiplicaron, es decir, allí se iba a acrecentar, iban a aumentar, podían reproducirse, procrear y también propagarse. Esa era la bendición. Por esto, mi amado, Él mismo dice en su palabra bendita que se multiplicaron. Después dice el versículo, y fueron aumentados. Fueron aumentados, gracias al Señor. Es decir, aumentar es adicionar, es sumar, es agrandar, es ampliar, es incrementar. Todo eso es aumentar. No solamente aumentaban en número, no solamente, sino en tierras. Cada vez estaban estrechando más a los dueños de la tierra, que eran los egipcios. Los israelitas estaban estrechando más, les estaban haciendo más la vida imposible, porque para ellos era la bendición, para ellos eran las riquezas, para ellos eran lo que la tierra producía. Todo esto, hermanos, primero, gloria a Dios, era fructificar. Después se multiplicaban, después aumentaban. Después de esto dice que se llenó la tierra de ellos. Gracias a Dios. Es que fue tan lindo cuando dice que también fueron fortalecidos en extremo. Es decir, sin límites, es decir, con poder y con autoridad. Fueron fortalecidos, tenían esa bendición, pero sin embargo eran esclavos. Eran esclavos. Ahí sí se equivocaron en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenían la fortaleza del Señor sin límites, con todo el poder del Señor, y sin embargo ahí estaban esclavizados. Claro, Dios lo había dicho desde la antigüedad que iban a ser esclavizados, pero Dios iba a juzgar la nación que los iba a esclavizar. Se llenó de ellos la tierra, es decir, cuando dice que se llenó de ellos la tierra, invadieron la tierra, conquistaron la tierra, y por eso cuando salieron de esa tierra de Egipto, salieron con las riquezas de Egipto. Qué bendición tan hermosa. Eso es, hermanos, para la iglesia del Señor. Nosotros también somos invasores en el sentido espiritual. Conquistamos la tierra, invadimos la tierra. ¿De qué? Del evangelio de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. La iglesia es llamada para lo mismo, es ganar muchas almas, es conquistar y reconquistar lo que hemos perdido. Dios quiere que su iglesia haga eso en todo el mundo. Para eso
nos ha llamado nuestro Dios. ¡Qué alegría! ¡Cómo nos llena de júbilo esta palabra que fue para Israel, que es para la iglesia de nuestro Dios! Es gozo, es libertad, es entusiasmo para nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero mire, hay más todavía. Otro versículo que es muy interesante. Capítulo número 5. Dice de la siguiente manera. En el capítulo número 5, 8 y 9. Y les impondréis las mismas tareas de ladrillos que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por esto se levantan en su voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mire lo tremendo. Esas palabras que decía Moisés no eran palabras mentirosas. Eran palabras verdaderas porque venían del cielo. Venían del Señor. Y dice: vamos allí a aumentarles el trabajo. ¿Para qué? Para que se ocupen del trabajo, para que sean esclavos del trabajo, para que sean esclavos de los quehaceres. Y allí dicen: no pueden hacer nada, no pueden adorar a Dios, no pueden hacer armas para defenderse, no pueden hacer nada. Y vamos a impedir que ellos se multipliquen. No vamos a permitir más que ellos sigan creciendo y creciendo y creciendo. Y cada década, cada 20 años se sorprendían ellos. Qué cantidad de pueblo, tanta gente que hay entre los israelitas, entre los hebreos. Y les tenían temor, les tenían mucho miedo. Por eso los trataban duro, por eso les exigían, por eso no les permitían que ellos llegaran a ser libres. Ellos no querían que adoraran a Dios, pues el mismo Faraón se creía a Dios. Ellos no creían que había un Dios verdadero, porque creían en muchos dioses. ¿Pero de qué sirvió eso? De nada. Tenían muchos dioses. Los hebreos no necesitaron sino un solo Dios para vencer todos esos ídolos, esos falsos dioses, esas imágenes que ellos tenían. Y por esto Dios los hizo maravillosamente libres. Ellos fueron tan libres, por eso crecieron. El ejemplo para nosotros: debemos de crecer también de la misma manera espiritualmente. Debemos de crecer numéricamente para que todos ellos entiendan que no estamos solos, que Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. Dios quiere más y más y más bendecir a su pueblo. Eso es lo que es el Señor. La persecución se hacía cada vez más fuerte, se hacía cada vez más dura la persecución para el pueblo de Israel. Pero como se hacía tan dura, pero sin embargo, esa era la bendición que Dios estaba usando para que el pueblo creciera. ¿Cuántas veces la iglesia del Señor ha sido terriblemente perseguida? Terriblemente perseguida por hombres, por mujeres, por todo el mundo. Pero sin embargo, ahí está la iglesia. Donde cae la semilla, se levanta el fruto, se levanta el árbol, se levanta la bendición. Eso es lo que Dios quiere para todo el pueblo en todo el mundo, para su iglesia. Lo hizo con Israel, lo hará con nosotros. Claro, Israel perdió privilegios. Igual, ¿cuántos privilegios hemos perdido nosotros como iglesia? ¿Cuántos privilegios? Hemos perdido muchos privilegios. Sin embargo, Dios permitió que ese pueblo se hiciera fuerte. ¿Por qué? Porque las pruebas eran fuertes. Arreciaba la batalla, arreciaba la lucha. El enemigo se hacía más fuerte. El enemigo quería tenerlo ahí, humillado. Póngalos a trabajar, póngalos a producir, para que no adoren a Dios, para que no le sirvan a Dios. Esas son palabras ociosas, decía Faraón. No eran palabras ociosas, eran palabras sabias. Palabras sabias. ¿Cuántas veces eso nos ha sucedido como iglesia del Señor? Voy a adorar a Dios. Ay, pero hay que hacer esto. Ay, pero hay que hacer lo otro. Ay, pero es que no tenemos tiempo. Pero es que a toda hora allá. Y hay veces sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Tiene razón, entonces no voy a ir. Eso no puede estar entre nosotros.
Eso no es de nosotros. Eso no es para nosotros. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Gústele al enemigo de nuestras almas o no le guste. Gústele a la oposición o no le guste. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a servirle a nuestro Dios. Así tengamos inconvenientes, tengamos luchas, tengamos dificultades. Vamos a servirle al Señor. Con esto de la pandemia, el enemigo pensó: voy a callar la iglesia, voy a opacar la iglesia, ya no más iglesia en los barrios, no más iglesia en los pueblos, no más iglesia en los países. Mentiras, se equivocó, porque es cuando más fuerte está la iglesia, más fuerte que nunca. Es que nos ha llevado Dios precisamente a utilizar estos medios con más amor, con más ahínco, con más entusiasmo. Eso lo permitió Dios. Toda persecución viene con su bendición. Todo momento difícil viene con su alegría. Toda enfermedad viene con su sanidad. El pueblo estaba afligido, pero había libertad. Una libertad maravillosa. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso había en el pueblo. Eso hay hoy en la iglesia del Señor. Esa bendición tan maravillosa. Entonces esa persecución se hacía cada vez más fuerte, cada vez más tremenda, cada vez más difícil. Pero sin embargo el pueblo no se detenía. No se detenía. ¿En cuántos lugares han querido acabar la iglesia del Señor? Y no han podido ni podrán. Porque Dios ama. Dios ama. En una ocasión en el Antiguo Testamento, Elías decía: Señor, estoy solo y todavía me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: no, no está solo. No está solo. Hay 7,000 rodillas que no se han arrodillado ante los ídolos. No estaba solo. Hay gente que alaba al Señor. Uno cree que no. Uno cree que no hay gente que alaba al Señor. Sí hay gente. Y hay gente que sufre más que nosotros. Gente que sufre mucho más que nosotros, pero aman a Dios. Y entre más sufren, más aman a Dios. Y entre más difícil momento, más se enamoran de Dios. Más de eso se trata. Es que esa persecución viene con una bendición. Por esto es que pasa la persecución y sigue la bendición. Sigue la bendición. ¿Por qué vamos a perder esa oportunidad, iglesia? No podemos nosotros, como hijos de Dios, perder esa oportunidad, perder esa bendición, perder esa alegría tan maravillosa. Mucho trabajo, no podían buscar a Dios. Por esto acabamos de leer, dice el versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella, que se ocupen de la esclavitud, que se ocupen de la servidumbre, que estén ahí ocupados, que no tengan tiempo ni siquiera de pensar en el Señor. Mire todo lo que quiere hacer el enemigo, todo lo que quiere hacer mucha gente usada por el mismo diablo. Pero no, iglesia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay qué, no hay quién, no la hay, iglesia, no la hay. Es una bendición. Mire, la última parte dice: y no atiendan a palabras mentirosas. Ellos hacían querían hacer entender. ¿Qué querían hacer entender al pueblo del Señor? Que ellos definitivamente estaban en error, que no tenían la verdad, que esas palabras eran de hombres. No, esas palabras, aunque las decía Moisés, aunque las decía Aarón, pero eran palabras del Espíritu Santo. Eran palabras del Señor del cielo y de la tierra, que Él había tomado la decisión porque el tiempo ya se había cumplido. ¿Está sufriendo, hermano? ¿Está pasando momentos difíciles? ¿Momentos de angustia? ¿Está pasando momentos críticos? Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Tanto más. Entre más la lucha, entre más la enfermedad, no interesa, viene la sanidad. Entre más tristeza, viene la alegría. Entre más lloro, llanto, sufrimiento, viene lo que tanto deseamos, la bendición. Esa bendición que es interesante.
Cada vez más se hace interesante esa bendición. Lamentablemente, el pueblo de Israel, cuando sufría, no todas las veces se fortalecía, aunque crecía. Crecía numéricamente. Venía la dificultad, no se fortalecía, pero sí crecía. Crecía numéricamente. Crecía. Lo contrario le sucede a la iglesia del Señor. Viene la persecución, sufre la persecución, se fortalece en el Señor y crece. Y crece. Y se ven maravillas, y se ven prodigios, y se ven señales, cosas maravillosas dentro del pueblo del Señor. ¿Está pasando dificultad? Fortalézcase. Fortalézcase. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él ha permitido eso en nosotros. Lo ha permitido porque sabe, mi Señor, que ha puesto fe en nosotros. Somos hombres y mujeres de fe, de poder, de autoridad, de bendición para las naciones. Para todas las naciones. Miremos lo que nos espera allá en el cielo. Miremos lo que hay para disfrutar acá en la tierra. ¿Qué podemos disfrutar? Hablándole a las gentes el mensaje de salvación. Que hay alguien que les ama, que hay alguien que les perdona, que hay alguien que cambia las vidas, que hay alguien que, así como sacó a Israel de la esclavitud, quiere sacar a la gente también del mundo, de los vicios, de la maldad, del pecado. No quiere Dios que ellos se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Entonces no interesa, nos están persiguiendo, no interesa. Ahí está la bendición, por algo viene la persecución. Seguramente no estamos siendo espirituales, no estamos siendo consagrados, no estamos siendo santos, no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Ahí es donde Dios se quiere mover. Y por esto es que Dios permite cosas. Y por esto es que llegan cosas a nuestras vidas, muchas veces dificultades, pero no interesa, no interesa. Hoy hay victoria en el Señor, y esa victoria no es para Él, es para nosotros. Reciba esa victoria, reciba esa victoria. Gloria a Dios. Ahí donde está, hermano mío, seguramente está sufriendo persecución en la casa. Lo critican, su esposo, su esposa le está haciendo la vida imposible. Pero es que usted, ¿por qué? No se preocupe, viene la bendición. Esos que tanto lo persiguen vendrán a ser de Cristo. Esos que no lo quieren vendrán a ser de Cristo, y hasta vendrán a ser mejor que nosotros. Bendiga al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Dios, es tan preciosa, es tan hermosa, Señor, que tú nos has dado esa bendición tan grande. Israel, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, ellos llegaron a fructificar, a multiplicarse, a aumentar, a ser fortalecidos y a llenar la tierra. Esa tarea es para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Vuelvo a despertar al tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo